El Ryzen 7 3700X fue un CPU lanzado en el año 2019, estrenando la nueva arquitectura de Zen 2, que representaba una revolución para la arquitectura Zen, ya que esta fue la primera generación de CPU Ryzen en contar con chiplets, separando así el controlador de memoria del encapsulado de los núcleos de la CPU. Esto permitió mayor facilidad a la hora de escalar núcleos, teniendo así en su modelo Threadripper hasta 64 núcleos y 128 hilos. Esto coronó a AMD como líder en potencia bruta y eficiencia. Teniendo un proceso de fabricación de 7 nanómetros por parte de TSMC, esto permitió que tuvieran buenas temperaturas y también una buena eficiencia energética. Esta generación mejoró casi un 40% con respecto a Zen 1. El Ryzen 3700X consta de 8 núcleos y 16 hilos, Zen 2 a 7 nanómetros, junto con un controlador de memoria 14 nanómetros, recomendando por parte de AMD utilizar memorias RAM DDR4 a 3600 MB para estar en su punto dulce. También cuenta con 32 MB de caché L3, 1 MB de caché L2 y 512 KB de caché L1, permitiendo así solucionar el problema de las latencias en la RAM al tener los chiplets separados del propio controlador. En este video les mostraré pruebas en juegos y benchmarks sintéticos de este increíble procesador que para mi punto de vista es excelente aún en 2025. Pero primero, vamos con la intro. Ahora vamos con los benchmarks sintéticos. Comenzamos con Cinebench R24. En multinúcleo este procesador saca un aproximado de 700 Cinebench Point. En este caso, en los dos tests que realicé, alcancé 647 y 689. Pero debo aclarar que esto depende en parte de tu procesador en sí, o sea, de la oblea o de la calidad de oblea que tenga. Recordemos que yo tengo en el canal unos videos de CTR o Clock Tuner. Era un programa maravilloso que te permitía hacer overclock desde el software, desde Windows, y te ajustaba el procesador automáticamente. Yo cuando utilizaba ese programa logré sacar hasta 750 Cinebench Point en este benchmark con este mismo procesador que es bronce, si no me equivoco. No es ni siquiera plata, mucho menos oro o platino. Entonces, si tú tienes un procesador que alcanza frecuencias mayores, vas a superar estos puntajes que ves en multinúcleo. Como vemos, obviamente rinde menos que un Ryzen 7 5800X, pero toma en cuenta que es una generación completamente diferente, con otra arquitectura y que alcanza frecuencias estándar de 4.4 GHz. Entonces, aparte de eso, tiene mayor frecuencia. No está tan lejos del M1 Max de Apple, lo cual tampoco significa mucho, pero que tomen en cuenta que ese procesador es más moderno que este. Ya serían 6 años desde que salió el Ryzen 3700X por lo cual la verdad yo le veo un rendimiento muy bueno en multinúcleo, tomando en cuenta que consume menos de 90 watts cuando estás realizando el test, aproximadamente unos 75 watts, a veces tiene picos de 80, pero sigue siendo un procesador bastante frío también. Ahora, el rendimiento mononúcleo, que es lo que más mejoró en esta generación, tenemos aproximadamente 75 Cinebench Points, lo cual está bastante bien tomando en cuenta que el Ryzen 5800X saca aproximadamente unos 20 puntos más, lo cual no es algo tan tangible en el mundo del gaming cuando ya estás probando los juegos. Una buena puntuación mono hilo nos va a permitir tener mayor cantidad de frames, mayor cantidad de rendimiento estable en los juegos. Es donde más se beneficia este tipo de puntuaciones. Como podemos ver, es un procesador que se mantiene bastante bien, ni muy bajo ni muy alto, creo que está en un punto intermedio, lo cual lo hace una opción bastante interesante. Ahora vamos con los tests en los juegos, que creo que es lo que estamos esperando. Mi configuración es 16 GB de RAM, una 5700 XT y el procesador 3700X. El primer juego en probar va a ser Apex Legends, mi Battle Royale favorito. Es un juego competitivo, por lo tanto es bueno tener bastantes frames. Como podemos ver, el juego está bloqueado a 144 FPS, lo cual los alcanza sin ningún problema este procesador.
consumiendo aproximadamente unos 70 watts y alcanzando como turbo máximo 4.2 GHz. Puede hacer que tu procesador pues soporte o alcance mayores frecuencias, pero el mío se mantiene por este rango de los 4150 a los 4200 MHz. Y que hablar de la experiencia de juego, la verdad brutal. El siguiente juego en probar va a ser uno más pesado, más heavy, que es el remake del Silent Hill. La verdad, en este juego el cuello de botella o el problema es la gráfica. Como vemos, está a tope. No se preocupen por esos 100 grados, es normal en la 5700 XT, ya que esa es la zona más caliente del die del GPU. El juego en procesador, la verdad es que va excelente, no hay cuello de botella en absoluto. A nivel de núcleos, todos los núcleos no pasan del 30-40% de uso. Como podemos ver, incluso hay núcleos que están usándose solo un 15%, por lo tanto, con una gráfica más potente, sin duda le sacaría más provecho a este procesador en 1080p. Si no mal recuerdo, estaba jugando en resolución nativa, por lo tanto los frames pues claro se mantenían más bajos, pero este juego soporta FSR 3.1, por lo cual no vas a tener problemas en absoluto a la hora de obtener más cuadros. Como vuelvo y repito, el cuello de botella aquí real es la GPU. El CPU está sobradísimo para este juego y para muchos otros juegos más. Ahora el siguiente juego es otro juego competitivo que vendría siendo el Battlefield 1. Es un título que ya lleva unos años en el mercado, pero la verdad es que se ve excelente. Es muy exigente porque tiene un motor gráfico brutal, pero también está bien optimizado. Como podemos observar, alcanzamos una media de 100 cuadros y unos 120, 111 cuadros como pico máximo. Aquí lo estoy jugando en ultra, completamente en ultra, en 1080p y con un rescalado de resolución al 200%. Entonces, vuelvo y repito, el cuello de botella se produce por la tarjeta gráfica en este caso, con una tarjeta gráfica más potente como una 3080 Ti, una 3080, una 4070 incluso. Hasta me atrevería a decir una 4080 o una 7900 XTX mejoraría bastante la experiencia de juego, pero yo estoy completamente satisfecho con el rendimiento que me da. Y ya por último y más exigente, hablemos del Cyberpunk 2077. Esta es la prueba de fuego para cualquier procesador en sí. Como pueden ver, consumiendo solo 70 vatios y manejando una temperatura de 70 grados con un cooler de aire que lo tengo al mínimo, este procesador alcanza sin ningún problema levantar el juego a 60 cuadros con la 5700 XT completamente en ultra, menos el trazado de rayos, ya que esta gráfica no lo soporta. No tiene ningún tipo de rescalado, no tiene ningún tipo de tecnología rara, es completamente 1080p nativos. El procesador aquí sí se exprime, como podemos ver hay núcleos que están al 70%, de hecho de media todos los núcleos están al 60% o mayor al 60%, porque es un juego que requiere bastante procesador a la hora de jugarlo, porque con estos núcleos y todo es como se renderizan los personajes y la inteligencia de los personajes, entonces es bastante exigente el Cyberpunk. Pero la verdad es que la experiencia de juego fue brutal con este procesador, no tuve problemas en absoluto, me la pasé muy bien. De hecho me lo pasé 2 veces el juego prácticamente y lo disfruté. Es cierto que el juego se ha optimizado últimamente, sobre todo con AMD a nivel de hilos y núcleos, pero la verdad es que la experiencia con este procesador ha sido maravillosa y yo no le veo en lo absoluto la necesidad de cambiar este procesador por ninguna opción en el mercado que sea de 8 núcleos y 16 hilos, como un 7700X o el 9700X, si no recuerdo, también tiene 8 núcleos y 16 hilos. Yo la verdad estoy más interesado en la cantidad de núcleos que en la potencia mononúcleo. Me iría más por un 3900X que tiene 12 núcleos y 24 hilos, o un 5900X que también tiene 12 núcleos y 24 hilos. Así que si tú tienes este procesador, te digo sinceramente que puede con cualquier gráfica, siempre y cuando aumentes la resolución del monitor a QHD
o incluso a 4K si le quieres colocar una 4090. Ahora vamos con las conclusiones y un poco la reflexión. Disculpen por los gameplays, que realmente me hubiera gustado probar más juegos, pero estos son los que yo tengo instalados, que me llamaron la atención y que realmente se distribuyen entre juegos competitivos y juegos AAA. Tienes este procesador, ¿qué te recomendaría yo? La verdad es que reflexionando un poco me he dado cuenta que la comunidad del PC tiene un grave problema, y no solo es la optimización, sino es el prejuicio en contra de hardware viejo o hardware que ya prácticamente tiene más de 5 años, 4 años incluso. Y es que las personas no están conscientes de lo potente que son este tipo de procesadores, que a pesar de tener ya 6 años son completamente overkill para el día a día, incluso para trabajo. Reflexionando un poco eso, también me he dado cuenta de que AMD se está quedando un poco estancada. Si bien es cierto los procesadores modernos son mejores, también es cierto que consumen más y sobre todo no te aumentan la cantidad de núcleos y la cantidad de hilos que te pueden llegar a ofrecer. Que eso es lo que realmente como usuario a mí me interesa, ya que para juegos este procesador está completamente sobrado. Y habrán personas que me dirán, oye, pero ¿cómo es posible que le coloques una 4090 a ese procesador? Eso va a ser cuello de botella. La verdad es que hay una ignorancia tremenda a la hora de hablar el cuello de botella, y eso es porque la mayoría de usuarios usan calculadoras en línea. Estas calculadoras que te dicen que un Core i3 no puede correr ningún juego porque hace cuello de botella. La verdad es que el cuello de botella sí existe, pero depende bastante de la resolución. Si tú vas a jugar en 4K sin ningún problema, puedes colocarle una 4090 a este procesador. Incluso si juegas en QHD en Ultra, puedes colocarle una 4090 a este procesador sin ningún problema, porque en esas resoluciones es donde realmente se exprime la gráfica. En 1080p sí no tendría sentido que te gastes tanto dinero en la gráfica cuando tienes un monitor de 60 Hz y de plano 1080p. Así que el cuello de botella sí existe, pero no significa que esta clase de procesadores viejos, incluso el Ryzen 3600, que yo lo considero una opción bastante buena para juegos y para trabajar, sean malos procesadores. Así que si tú tienes este procesador, yo te recomiendo que lo mantengas y que lo uses hasta que la computadora deje de funcionar, a no ser claro que tú seas un usuario que requiere bastante potencia multinúcleo, porque tal vez trabajas en inteligencia artificial o tal vez trabajas en algún programa de render o algo que sea muy exigente y tú necesitas más núcleos, más hilos o mejor frecuencia mononúcleo o frecuencias más altas y un rendimiento monohilo más alto. En ese caso sí te podría recomendar que te fueras por Zen 5, ya sea un Ryzen 7000 o un Ryzen 9000, porque va a haber una mejora bastante amplia en lo que es monohilo para ese tipo de programas que sí utilizan esa medida para aumentar el rendimiento del dicho programa. Entonces, conclusiones: el Ryzen 3700X sigue siendo un procesador brutal para el 2025. Si tú lo tienes, yo te recomendaría invertir más en la tarjeta gráfica en vez de cambiar toda la plataforma, o en vez de comprarte un Ryzen 5000, que son mejores procesadores, pero estás pagando un precio que tal vez no valga la pena o que no vayas a sentirlo en tu día a día. También depende si tu monitor es QHD o 4K y la cantidad de hercios, porque si es de 144 hercios QHD y tienes este 3700X, yo te recomendaría que ahorraras mejor para una tarjeta gráfica, que como vimos en el video, los FPS bajos era ocasionado porque la gráfica no era capaz de correr el juego en sí. Así que esto ha sido todo, amigos. Si les ha gustado el video, pues denle like, suscríbanse. Si no, pues comenten sus opiniones al respecto y nos vemos en el próximo video.